Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su curso Cómo escribir una biografía. El día de hoy contamos con la participación de una doctora muy querida por este instituto, la doctora Lourdes Alvarado. La doctora es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM y es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También la doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Entre sus proyectos de investigación destacan Historia de la Universidad, de las instituciones de educación superior en el siglo XIX, Historia de la educación femenina en México, siglo XIX. Y sus publicaciones más recientes es La educación superior femenina en el México del siglo XIX, Demanda social y reto gubernamental, Educación y superación femenina en el siglo XIX, 2 ensayos de Lauren Wright, 2005, Cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, 3 volúmenes, 2008. La polémica en torno a la idea de la universidad del siglo XIX. Por eso y muchas otras causas más, en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida, querida doctora Lourdes Alvarado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿No me escuchan? ¿Así me escuchan mejor? Bueno, si no, me indican así y yo ya entiendo. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya algunas caras las conozco y pues realmente es gratificante este grupo que es constante y que siempre pues toma con interés lo que podamos venir a platicar sobre el tema que sea. Ahora nos toca, porque estamos en este ciclo, en este curso, comentar, platicar sobre la biografía y las fuentes de información, concretamente un tipo de fuentes de información para la construcción biográfica. El tema viene a cuento porque he trabajado a un personaje, de hecho está en proceso este trabajo y como siempre nos traiciona el tiempo, pero ahí estamos. Este personaje se trata de Laura Mantecón de González, esposa del presidente González que gobierna México, ustedes saben, después de la primera administración de Porfirio Díaz González asume la presidencia de 1880-84 y a los muy poco tiempo, semanas de haber terminado su administración, Laura, su esposa, presenta una demanda de divorcio particularmente fuerte y particularmente interesante por ser el momento histórico al que nos estamos refiriendo y a un personaje que acababa de dejar la presidencia y estaba a punto, ya en el momento en que presenta la demanda, ya había tomado posesión de la gobernatura del estado de Guanajuato. Entonces digo, es un caso muy particular, tanto por lo que implica socialmente como por lo que implica religiosamente, por lo que implica culturalmente, y los términos del documento son pues muy interesantes, ¿no? Realmente es una documentación muy amplia que está saturada de datos y de elementos que podemos analizar y que nos permiten, aceptando que no hay una fuente historiográfica perfecta, eso lo sabemos todos los que hemos hecho historia, las fuentes se tienen que complementar porque todas adolecen de ciertos problemas, pero aceptando esto, yo encontré a través del análisis de este documento
la riqueza de este tipo de fuentes, de estas características de trabajos, y realmente resultan de particular interés porque nos dan una serie de datos de muy diverso tipo, y eso es lo que vamos a nosotros a ver precisamente en esta ocasión. Bueno, como ustedes habrán visto, ya esta es creo que la número 6 o 7 de las conferencias sobre este tema, pues hay una despertar, un renacimiento de la biografía en México. ¿Por qué digo renacimiento? Porque durante algún tiempo la biografía se vio como un trabajo de segunda, más vinculado pues casi a la literatura que a la historia. Y en este momento, a partir de algunas obras que retomaron la biografía, no quiero decir que no se hubieran hecho antes, no, al contrario, constantemente se han hecho biografías, pero un tipo de biografía distinto, más cercana a las formas de la disciplina histórica, que no a las de una narración propiamente casi literaria, como se dio en algunos casos. Y decíamos, ha habido un despertar, un repunte de esta actividad, y quienes nos hemos asomado a ella, pues realmente nos apasionamos y quedamos enamorados de lo que es seguir a un personaje. Aparte que nos enamoramos del personaje, sea hombre, sea mujer, bueno, uno acaba queriendo a los personajes que uno ha trabajado. Y yo creo, esto es adelantando la plática, que finalmente ese es el ingrediente primero de una biografía: la pasión. La pasión. Tiene que haber un contacto, una cercanía, no quiero decir enamoramiento, pero si estoy pensando, tiene que haber una atracción por ese personaje. Y esa atracción puede ser de muy distinta forma, porque lo necesitamos o la necesitamos para explicarnos un momento, porque es complemento fundamental de un determinado suceso más amplio que estamos estudiando, o porque definitivamente, como a mí me ha pasado en algunos momentos, se topa uno con un personaje que de pronto lo empieza a atraer a uno y despierta una cierta admiración, un cierto entusiasmo y el deseo de seguirlo, y entonces ahí empiezan los problemas, porque cómo, con qué fuentes y de qué manera garantizamos un cierto éxito a esta empresa que, como toda investigación, bueno, cuando uno la inicia, pues tenemos una verdadera interrogación: cuál será el futuro y qué encontraremos, y si vamos a solucionar correctamente el problema que representa intentar llenar un vacío histórico, el tratar de tener información sobre un hecho concreto del que supuestamente inicialmente conocemos poco. Esto es únicamente para, de alguna manera, presentar algunos de los trabajos biográficos que ha habido. Son unos cuantos al azar. Por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX, para que vean que esto de la biografía no es nuevo, está Juárez, su obra y su tiempo, que es la de la izquierda, muy mal digitalizada. De por sí la imagen era muy oscura, pero es de 1908 y pone realmente, 1906, y es el inicio de alguna manera de estas grandes obras biográficas que en México se han realizado. Tenemos, bueno, mucho más cercanas las biografías del poder y Adictas a las insurgencias, que son trabajos que incluyen un grupo de biografías.
Tenemos también a Leona Vicario, más reciente, Laura Méndez de Cuenca, que precisamente la última sesión les tocó a ustedes escuchar a su autora Mila Bazán, y el último príncipe del Imperio Mexicano, que no sé si ya expuso o por lo menos forma parte de los trabajos que integran este grupo, este libro sobre biografías. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay de todo y que ahorita hay una inquietud por trabajar estos temas. Mucho más cercano, bueno, también de los recientes está de Juárez, de otra de las compañeras que ya expuso aquí, Sara Pérez de Madero, que de alguna manera pues también probablemente ella les platicó algo sobre su personaje. Y tenemos, bueno, en este caso yo quise también que hicieran presencia algunos de los trabajos que corresponden a mi autoría, como Educación Superior Femenina en el siglo XIX, 2 ensayos de Laureane Wright, que ya aquí lo he presentado, ya ustedes lo conocen, los que lo compraron espero que les haya gustado. Y además he trabajado algunos otros personajes, han sido biografías cortas, no grandes biografías, pero casi en la mayor parte de las veces vinculadas al ámbito educativo, porque ese es mi campo de trabajo. Por ejemplo, en la parte inferior está un trabajo que hice sobre Dolores Correa Zapata, una maestra muy interesante, también inicial de finales del 19, principios del 20, pionera maestra de la normal, escritora, una, digamos, feminista, que no sabía que era feminista, pero que tenía ideas como tal, que tenía una actitud de defensa, de interés por las mujeres, por su posición social, por lograr un trato más igual a ellas, y que expresa en sus distintos trabajos, que son muchos, libros de texto que en su momento fueron verdaderamente muy seguidos en las escuelas, fueron casi de obligada consulta en las escuelas, sobre la economía doméstica, por ejemplo, y en esa materia iba incluido toda una concepción de lo que representaba la mujer en su momento, sus funciones y demás. Bueno, pues estos son algunos de los trabajos, y pasamos al tema propiamente, ¿qué representa construir una biografía? Por supuesto, me recuerda un poco a los jóvenes que piensan, digo todos, en algún momento pensamos que, bueno, yo voy a estudiar historia y va a ser muy bonito y muy fácil. Bonito sí es, precioso sí es, pero de fácil no tiene nada. Así es la biografía. La biografía para muchos, bueno, es sencillo, es una tarea relativamente fácil que se puede abordar no con tanta complejidad como otro tipo de investigaciones. Y bueno, pues si alguno de los aquí presentes piensa eso, pues siento decirles que están en un error. La biografía es un género de la historia, cercano también a la literatura, que implica antes que nada un trabajo interdisciplinario. Es un intento de vincular distintas miradas al análisis y al estudio del pasado, con miras a conocer el pasado de un personaje determinado, y más que eso, intentar comprenderlo, intentar llenarnos de ese ambiente que rodea su vida y que nos permita comprender el porqué de su actuación, el porqué de su comportamiento, sus circunstancias, y junto con ese personaje también no queda ahí la biografía, sino que muchas veces el personaje nos permite acceder y conocer la época, entenderla, sobre todo cuando son personajes claves en un momento dado. ¿Qué necesitamos en esta labor interdisciplinaria? Pues obviamente
profundo conocimiento de la época. No se puede entender a un individuo si no conocemos la época que le rodea, su momento histórico, sus circunstancias, el entorno ya más específico de él o de la biografiada. Entonces ahí se va abriendo el panorama del objeto de nuestro estudio, porque no es ni remotamente estudiar la vida de un personaje, sino hay que tratar de conocer sobre todos aquellos que lo rodearon, que estuvieron cerca de él, independientemente de la jerarquía que estos personajes hayan tenido, porque puede tener más importancia un empleado doméstico que un familiar cercano. Esta importancia, este matiz a los distintos individuos que forman parte de la vida de un personaje, bueno, pues se los tiene que ir dando uno de acuerdo a la intuición o al conocimiento que nos vayan dando las fuentes. Importantísimo. Pero claro, está vinculado, todo esto se va entretejiendo con el avance en la labor de investigación, el conocimiento del perfil psicológico. A veces tenemos imágenes más o menos claras, imágenes que nos dan una idea del personaje, era joven, a veces percibimos un cierto nivel socioeconómico por la presencia, independientemente de lo que nos digan las fuentes que estamos trabajando, pero no siempre podemos profundizar en quién era, qué sentía, qué pensaba, cuáles eran los motivos de su vida, cuáles consideraría esa persona como sus éxitos, sus asignaturas pendientes, sus grandes fracasos, pues como todo ser humano. Y qué tanto esos éxitos que motivaban una actuación estuvieron a su alcance, los resolvió, o qué tanto esos elementos en contra le impidieron tener una vida satisfactoria, qué sé yo. Cada historia de vida, cada biografía nos conduce por caminos distintos. Ya habíamos dicho las personas que incidieron en su vida, y algo importantísimo, la formación escolar, y eso es algunos de los puntos. Para todos ha sido, y yo los invito a que piensen, ¿no? ¿Qué tan importante fue en mi vida mi formación escolar? ¿Qué tan definitiva fue la influencia de tal compañero, de tal profesor, de tal? Mis estudios me abrieron un mundo, los estudios tales. Yo he oído muchísimos comentarios, no es que la prepa me cambió, porque yo venía de una escuela privada y entré a la UNAM, bueno, ya iba el mensajito, ni se nota que soy de la UNAM, ¿verdad? Bueno, entré a una preparatoria determinada, qué sé yo, estas motivaciones que a las personas las van haciendo transformar su manera de pensar, bueno, a eso me refiero. Y luego el conocimiento, primero el esfuerzo por conocer una disciplina y posteriormente el dominio de esa disciplina, el sentir que la va uno conquistando, que va uno formando parte de ese grupo de especialistas, qué tanto todo esto va cambiando la actitud, el pensamiento, la forma de ser de una persona, y posteriormente a qué lo conduce, cómo se va a mover en el mundo profesional, va a tener una buena acogida en su ámbito, va a transformarla, porque todo esto forma parte de la biografía. Bueno, creo que no lo puse aquí, pero la condición de clase, la situación económica del país o del ámbito donde se esté desarrollando este individuo que estamos o intentamos trabajar, todo es definitivo. Entonces vemos que lo que inicialmente veíamos como seguir la vida de un personaje se va ampliando, y es realmente todo un reto lograr conocer a un personaje íntegramente, tener una idea
cercana, que es finalmente lo que todos los historiadores deseamos, a su momento, a su pensamiento, a su actuación y finalmente poderlo comprender. Son muchos los elementos, obviamente, que nos permiten conocer o arrancar esta labor biográfica, pero por supuesto, para tener éxito, pues uno debe garantizar hasta cierto punto contar con las fuentes. Es terrible que esté uno entusiasmadísimo y se dé cuenta uno que por más que trabaje uno, pues no encuentra esa hilo de Ariadna, esos datos que nos vayan conduciendo a nuestro personaje. Entonces, la cantidad y la calidad de las fuentes disponibles es fundamental. Esto, pues, para los amantes de la historia, muchos ya lo deben de conocer porque se han acercado a ellas. Como en toda investigación de carácter histórico, las fuentes son muy variadas. No tienen un orden, digamos, no hay una jerarquización, las puse como se me vinieron a la mente, pero yo sí soy de las que he defendido también muchísimo las fuentes hemerográficas. Más ahora que contamos con medios digitalizados, la hemeroteca digital, que es una maravilla, que ahora digo, Dios mío, qué horror, cuando yo me realicé algunas investigaciones de hojita por hojita y encontraba un datito así mínimo y bueno, qué maravilla pensar que ahora hay una manera tan sencilla y que nos brinda una serie de referencias que nos facilitan tanto el trabajo. A veces hasta nos abruman porque está la cantidad de datos que puede uno tener, pero es realmente una aventura y es maravilloso, y yo les aseguro que darse una vuelta a los que no lo hayan hecho porque no sea su profesión a la hemeroteca digital es realmente algo que puede resultarles muy interesante y muy productivo, pues para profundizar en cualquier hecho, o bueno, en este caso estamos hablando de biografías, cualquier personaje o el perfil de cualquier individuo que a ustedes les interesa, cómo reaccionó la población ante tal actuación de Madero o de un personaje de la vida cultural o qué sé yo, da lo mismo lo que sea, pero en este caso esto es muy importante. Tenemos que entre estas fuentes son importantes las obras escritas, obviamente la obra del personaje. Cuando nos topamos con un hombre o mujer que por razones de trabajo o por gusto por la literatura, por la prosa, por la novela, por el ensayo, por la poesía, que es generalmente las mujeres las que se orientaban hacia la poesía, cuando encontramos un personaje que tenga estas aptitudes, uno tiene ya parte del camino ganado. ¿Por qué? Porque en las obras, en la obra escrita de las personas se refleja mucho de las personas desde el tema, desde los temas elegidos. Y claro, en el siglo XIX, por ejemplo, bueno, como yo he dicho siempre respecto a los personajes del sexo masculino, eran todólogos, y digo sexo masculino con toda la conciencia porque las mujeres poco se asomaban a la vida pública y no tenían tanta posibilidad de hacer presencia en el campo de las letras o de la historia, aunque afortunadamente siempre hubo excepciones. Entonces, bueno, es muy importante la obra del autor, sí, del personaje biografiado, cosas tan sencillas como pueden ser sus anotaciones en sus lecturas. A veces nos hablan muchísimo de sus conocimientos, de sus inquietudes, pero bueno, hay que tener en la mano, o por lo menos tener conocimiento de esas anotaciones. O muy usual en el siglo XIX, anotaciones de viaje, como Justo Sierra, ¿no?
que hacía verdaderos tomos de sus viajes, y entonces uno, gracias a estas anotaciones de viaje, a estos comentarios de viaje, uno sabe cuál era sus vivencias frente a la industrialización de Estados Unidos, frente, por ejemplo, en el caso del viaje a Estados Unidos, sobre el progreso norteamericano, sobre las universidades americanas, que hay un momento en que dice Justo Sierra, siquiera tuviéramos una de esas universidades en México, porque cuando escribía Sierra esto, pues no había universidades en México, había planteles de educación superior únicamente, independientes entre sí. Entonces Sierra decía, caray, siquiera tuviéramos, y tenía una relación amor-odio hacia los Estados Unidos, pero no puede dejar de observar, y muy crítico por esas mujeres vestidas con pantalones que se comportan como varones y que lo dejan así como medio indeciso de qué debo de hacer, si respetar, admirar o rechazar, más apegado, por muy Sierra que fuera y por muy secretario de Instrucción Pública y por un hombre en muchos sentidos progresista, más apegado obviamente a la idea tradicional de las mujeres. Las autobiografías, fundamentales, pero muy pocas personas hacen autobiografías, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una magnífica, pero hecha, ya escrita, de una mujer, ¿sí? De Concha de Miramón, Concepción Miramón, la esposa del general Miramón, que también por aquí va a saltar en algún momento, porque pues es la época la que estamos trabajando. Bueno, Concha ya de longeva, después de haber sido esposa de un general de primera línea del ejército conservador, después de haber acompañado a su esposo a las cortes, a las monarquías europeas, después de haber tenido acceso pues a muchos honores y a muchos problemas, a persecuciones y demás. Bueno, al final de su vida vivió la muerte de su esposo en el Cerro de las Cruces, junto con Maximiliano Miramón Mejía y Maximiliano, las 3 M's en este caso, y bueno, pues continúa su vida adelante. Ella va a ir visitando las cortes europeas pidiendo apoyo económico, porque ella se siente que le deben, que están obligadas esas cortes, que por imponer un príncipe austriaco surgió esa situación que condujo a su esposo a la muerte, y de alguna manera se sentía con ese derecho, y la vemos tocando a las puertas pidiendo, empobrecida, porque obviamente pues al restablecerse la República en México, pues lo que menos pudo es sacar sus bienes, y lo sabía, y pues una mujer que recuerda esto ya longeva, muy, muy grande de edad, y sin embargo también nos deja algún conocimiento, no solo de ella, no solo de sus vivencias, de su sentir, sino de los momentos y de los momentos que le tocó vivir desde la perspectiva de Concha Miramón, ¿sí? Claro que si uno está estudiando a Concha de Miramón, esta fuente nos resulta fundamental. Y también si uno está estudiando a Miramón o algunos otros de los generales, que seguramente los sitúa y los cita y platica con ellos, ¿verdad? Bueno. Los elementos, si bien tiene uno suficiente, en muchas ocasiones, una gran cantidad de fuentes, uno oscila desde el momento les digo, del síndrome de que no hay nada sobre el personaje, cuando uno inicia una biografía, hasta el momento en que uno ya no sabe si desgarrarse las vestiduras, qué hago con tanta información. Son 2 momentos de la investigación, y definitivamente
Curiosamente, hay algunos personajes que, aunque en general, cuando uno escarba, encuentra, cuando uno busca, encuentra, cuando uno tiene esa paciencia de ir buscando, ir siguiendo las huellas de cualquier hecho, y en este caso de cualquier personaje, uno acaba por encontrar los puntos o los elementos que nos van a ir dando las coordenadas de la vida de un personaje. Sin embargo, no siempre encontramos estas facilidades. En algunas ocasiones los personajes se nos ocultan, se nos esconden, no nos dejan ver sus características. ¿Quién sabe por qué pasó esto? Ah, no. Ya me estaba yo yendo. ¿Qué me está pasando? La falta de pericia. Aquí está. Sí, les decía, esta falta de información puede en un momento dado impedirnos seguir adelante. Sin embargo, en esta situación, cuando uno se topa con personajes que no nos abren sus secretos, que no nos quieren dejar profundizar, participar de su vida, conocer pues su intimidad en algunos casos, su pensamiento, etcétera, pues uno se topa que quizás es mucho más fácil abordar un personaje que ha tenido un desarrollo público que aquellos que se han quedado en una actuación dentro del ámbito privado. Esto es definitivo porque es mucho más fácil encontrar datos que enriquezcan nuestra idea de una persona que tiene una función pública que de alguno que está completamente exclusivamente o muy dedicado a la vida privada. Esto lo podemos ver en cualquier personaje que nosotros hayamos abordado y que tenemos infinidad de ejemplos. Yo, por ejemplo, creo que es en el caso de los personajes del ámbito educativo es muy importante porque generalmente el ámbito educativo importa a los medios y aunque no tengamos archivos, aunque no tengamos otras fuentes de nuestros personajes, sí hay unas referencias históricas importantes, por ejemplo, en la prensa, porque generalmente son seguidos, son parte del acontecer social del momento al que se refiera nuestro biografiado. Yo tengo un ejemplo de este caso, el maestro Alfonso Herrera, que trabajé hace algún tiempo y me da las posibilidades de platicar de algunos elementos a los que se puede uno enfrentar en el arte o en el intento de biografiar un personaje. En alguna ocasión a mí me invitaron a hacer la biografía de Alfonso Herrera y yo me había topado con Alfonso Herrera en mis estudios sobre la Escuela Nacional Preparatoria. Curiosamente me llamó la atención que había tanto escrito sobre Gabino Barreda, primer director de la preparatoria, y en cambio sobre Alfonso Herrera que fue el segundo director de la preparatoria, sumamente poco, como que nadie, las fuentes, la bibliografía, no me hablaban gran cosa de Alfonso Herrera. Sin embargo, a mí me impactaba Alfonso Herrera por distintas razones que vamos a ver. Entonces, bueno, yo le entré, como coloquialmente dijimos, acepté formar parte de ese grupo de trabajo y empecé a la búsqueda de material sobre la vida de Alfonso Herrera.
pero ya en los seminarios comentando lo que queríamos cada uno, nuestros hallazgos, los problemas metodológicos a los que nos estábamos enfrentando, qué sé yo, resultó que había un homónimo, otro Alfonso Herrera, que precisamente era hijo del personaje que yo trabajaba. Y también curiosamente, ambos padre e hijo, bueno, con distintas etapas de vida, pero ambos interesados en el desarrollo científico de México, en el conocimiento muy en el campo, uno de la historia natural, que es el preámbulo a la disciplina, al conocimiento de la biología, y el otro con grandes avances y con mucho trabajo en el campo de la disciplina, los dos científicos, los dos vinculados al mundo educativo. Entonces, bueno, pues yo les dije en un momento dado, ¿saben qué? Que el Alfonso Herrera que ustedes querían, Alfonso Luis Herrera, no es el mismo que el padre, que es el que yo estoy conociendo. Y después de describir a mi personaje y contarles por qué era importante Alfonso Herrera para trabajarse, incluso para comprender mejor al hijo, pues quedaron fascinados porque además no lo conocían. Era muy poco el conocimiento que se tenía del padre de Alfonso Luis Herrera, que va a vivir más o menos de los años 30 del siglo XIX a principios del siglo XX. Es más o menos las fechas de vida de Alfonso Herrera, el padre. ¿Por qué me interesó este personaje? ¿Por qué Alfonso Herrera resultaba de especial interés para el desarrollo de un estudio biográfico? Pues algo les dije ya hace un momento, pues porque Alfonso Herrera había sido segundo director de la preparatoria, porque siempre mantuvo una independencia ideológica respecto a las autoridades, tanto educativas como gubernamentales, porque en esta independencia estuvo en algún momento en uno de los primeros movimientos estudiantiles que hubo en México, que fue el movimiento de los jóvenes de 1884, finales de 84 y principios de 85, contra la deuda inglesa. Tomó el grupo, digamos, apoyó a los jóvenes contra los directivos de la preparatoria y contra las autoridades de educación pública. En esta toma de posiciones salió muy mal parado Justo Sierra, que era uno de los diputados en ese momento que apoyaba las posiciones gubernamentales, y Alfonso Herrera se supo mantener sólido a favor de una causa que él consideraba justa, que era rechazar la deuda inglesa, pese a las presiones que en ese momento que había tenido el gobierno de González, precisamente de Manuel González, a favor del reconocimiento de la deuda inglesa. Todos esos elementos, su distancia del positivismo radical de Gabino Barreda, su posición, pues me encantaron de este personaje, y fue así como pude seguir adelante con este conocimiento, dejando a un lado, por lo que a mí tocaba, le dejé esa tarea a otros investigadores más cercanos a historia de la ciencia, y yo seguí adelante con este trabajo sobre el Alfonso Herrera padre, ¿sí? Si bien no había bibliografía sobre él, poco los libros hacían mención a su obra, a su posición, a su trabajo, me encontré en este caso sí, con bastante material de archivo. ¿Por qué? Porque había sido segundo director, como les decía, de la preparatoria. Él fue director de la preparatoria de 1878, cuando termina Gabino Barreda, y sale en 1884 en condiciones penosas. Se lo retiran por causas de salud, como generalmente se hace cuando una persona estorba a una administración
administración. Y como les decía, el solo hecho de que haya sido segundo director de la preparatoria implicaba que iba a hacer presencia en informes, en solicitudes, en todo ese papeleo administrativo y académico de una institución como la preparatoria. Cualquier personaje del ámbito que haya pasado por la universidad como estudiante o como profesor, tenemos fondos interesantes que pueden dar luz sobre ellos. En este caso, pues el fondo de la preparatoria es uno de los fondos más, al decir tenemos, estoy hablando del Archivo Histórico de la UNAM, es uno de los fondos más grandes que hay dentro de la universidad, que dan cuenta de muchísimos alumnos, las hojas, el comportamiento, y en el caso de las autoridades, por supuesto, muchos más, porque a través de las autoridades, como es el caso de Alfonso Herrera, pues yo me di cuenta que sí, ciertamente Gabino Barreda se había preocupado enormemente por desarrollar el conocimiento de la ciencia, pero quien realmente empezó a establecer los laboratorios para que fuera posible esa ciencia positiva de la que tanto se hablaba en el momento, y el que se preocupó por hacer excursiones en las cercanías de México con los alumnos para que fueran a conocer y guardaran y fueran haciendo sus colecciones de ejemplares de la fauna y de la flora, más bien de la flora mexicana, etcétera, fue precisamente este personaje poco conocido. Pero no quedaba ahí en los archivos, digamos, de la preparatoria, sino que hay otro fondo muy interesante que también se los comunico a los que no lo conozcan, porque yo sé que aquí hay personas que sí conocen todo, son incluso clientes del Archivo Histórico de la UNAM, pero hay algunos que probablemente no tengan esa información. Hay un fondo de expedientes de maestros y de todos los maestros que han pasado por la universidad, sea cual sea la disciplina, y de alumnos. Entonces, uno en los expedientes se da cuenta que si el maestro se enfermaba mucho, que si tenía problemas con los alumnos, que si era excelente, que si tuvo que dejar un tiempo la cátedra por tal o cual causa, y en el caso de los alumnos que si lo expulsaron por tal o cual cosa, y que si hizo, y que si, qué sé yo, una serie de minucias que no nos dan jamás otras fuentes. Y búsquense, a lo mejor se encuentran en el Archivo Histórico todos, y encuentran cosas que ya se les olvidaron, yo me imagino. Bueno, pues ese es otra fuente importante que obviamente también me sirvió en el caso de Alfonso Herrera, en el caso de trabajar Alfonso Herrera, y que, bueno, pues esto se puede generalizar a muchísimos personajes. En el mismo caso de Herrera, fue director de una institución polémica, conflictiva, atacada por tirios y troyanos, defendida por muchos menos, pero defendida también. Entonces fue el objeto de polémicas enormes en la prensa de la época. Sí, los intelectuales de la época se ocupaban verdaderamente de hacer series de escribir sobre la preparatoria, defendiéndola, acusándola, poniendo al tanto a la sociedad, los diarios católicos, de los peligros que rodeaban a sus hijos en esa escuela depravada, materialista, que los iba a conducir al suicidio, decían, porque hubo algunos suicidios en esa época en México. Bueno, qué sé yo, todos estos elementos nos los da la prensa. Y como decía hace un momento, ahora pues es un elemento de muy fácil consulta, no de poco tiempo, como todo en la historia se cocina muy lentamente, se tiene que sazonar, dejar de descansar y regresar, pero uno encuentra maravillas en la prensa, y en el caso de las biografías de estos personajes públicos, pues pocas veces los libros dicen lo que
dice la prensa. Claro, entonces ya tiene que entrar el juicio, el buen juicio del historiador o del biógrafo para decir, confiar en ese hecho o confrontarlo con otras fuentes para ver qué tan cierto puede haber sido, porque también sabemos que los periódicos son muy resbalosos, ahora y antes también, ¿no? Siempre con las fuentes todas tienen segundas intenciones. Entonces, bueno, eso partimos de esa base. La subjetividad de la fuente es un hecho que todos conocemos. Por último, en esta búsqueda de materiales nos sirvió el final de la vida de las personas, nos abre una puerta más para conocer a las personas, sobre todo en el siglo XIX, en que se hacían discursos fúnebres sumamente amplios, muy detallados, y casi se recorría la vida de los personajes. Entonces, ya para llenar algunos huecos, que nunca todos, algunos huecos del desarrollo de un personaje determinado, entonces uno puede contar con este elemento más. Si se va uno a la prensa o en algunos casos a las publicaciones de las asociaciones literarias o científicas a las que pertenecían, con motivo del fallecimiento generalmente vienen no una sino varias oraciones fúnebres, varias notas luctuosas que nos hablan del comportamiento de la persona. En el caso de, por ejemplo, en las revistas literarias, científicas, de las asociaciones específicamente a las que ellos pertenecieron, pues son generalmente laudatorias de sus actividades y de su acontecer, pero la prensa es distinta. En la prensa uno encuentra estas mismas notas, pero en algunas ocasiones mucho más críticas, y uno también ahí va uno descubriendo datos de difícil, pues qué será, que no fácilmente encontramos en fuentes de otro tipo. Como ustedes verán, así, apuntadas como quien va cosiendo una prenda, poco a poco se va construyendo una imagen del biografiado. No negamos, quitamos la posibilidad de que la pista sea equivocada, y en ese caso tenemos que confrontar fuentes distintas. Pero bueno, eso es ya una labor, ya es un paso distinto, un nuevo paso en la construcción de la biografía. Sin embargo, si bien vemos que en algunos casos de personalidades conocidas se resuelve con cierta facilidad el elaborar una biografía, en cambio encontramos que en el caso de biografiar a una mujer, la tarea, la empresa se vuelve más complicada. Y esta complicación no se debe a que las mujeres no hayan dejado huella de su paso por la historia, sino que por largo tiempo se consideró que el ámbito privado al que generalmente pertenecían las mujeres no era motivo o no era materia de la historia. Los grupos marginados a los que pertenecieron las mujeres no eran objeto de la historia, y por tanto los materiales, los testimonios que dieran cuenta de su vida, pues eran ignorados. Joan Scott ha calificado esta ausencia de fuentes femeninas
femeninas como la invisibilidad de las mujeres, porque las mujeres sí estuvieron en la historia, obviamente, muchas veces participaron, pero sin embargo los testimonios de su presencia pues los dejaron pasar por alto, no se hizo un seguimiento cuidadoso y por tanto no se cuenta con esas fuentes que nos permitan abordar sus vidas como uno quisiera. En cierta medida, esto condujo a que muchas mujeres interesantes en la historia se perdieran para precisamente conocer sus actividades, sus aportaciones a determinado campo del pasado, de la construcción del pasado. Pero poco a poco, se fueron abriendo paso gracias a la capacidad de comunicarse por escrito. La posteridad ha ido conociendo testimonios importantes de algunas mujeres del pasado, ¿sí? Nosotros conocemos todo el mundo a Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, sabemos que ella escribió una especie de autobiografía, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en la que hace toda una rememoración de su vida, breve, ahora sí que breve, pero sustanciosa, y que gracias a ello conocemos como de voz de la propia Sor Juana, sus vivencias, sus emociones cuando quería ir a la escuela en compañía de su hermana, cuando solo tenía 3 años. Ella platica cómo la maestra pues le sigue la broma creyendo que no va a aprender a escribir, y jugando se da cuenta, oh sorpresa, que la niña no solo aprendió sino ganó a sus compañeras mayores que ella, y cómo finalmente con miedo, fíjese, con miedo le dan la noticia a su madre pues que ya Sor Juana sabía leer y escribir. Y esto, bueno, pues fue abrirle la puerta a Sor Juana en ese momento para que ella pudiera comunicarse con el mundo y pudiera expresar pues pensamientos, deseos, metas, proyectos, vivencias, alegrías, fracasos, inquietudes, todo lo que estuvo en torno a su vida, a una búsqueda constante de la libertad y de la equidad. Ella lo que buscaba era que se le permitiera continuar el estudio de la ciencia. Ella hablaba de la filosofía, aunque también quería asomarse al conocimiento de la teología, y como un todo decía que hasta cuando estaba en la cocina estaba vinculando con ideas, con fenómenos de la física. O sea, esto no lo sabríamos absolutamente si no hubiera sido gracias a esas páginas que maravillosamente, por un conflicto con el obispo de Puebla, Santa Cruz, ella le escribe que se firmó primero como Sor Filotea de la Cruz, y ella le responde como respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y le dice todo este pensamiento que realmente ha sido el punto de partida de muchos de los biógrafos de Sor Juana. Pero tenemos también que en el siglo XIX empiezan a desarrollarse otras mujeres, empieza a haber en un ascenso del periodismo, una gran cantidad de periódicos que van surgiendo. También vamos encontrando los periódicos femeninos, y en esos periódicos se van filtrando las mujeres periodistas, a la vez que se van profesionalizando las maestras. Y tenemos ejemplos, bueno, yo aquí pongo, porque soy fan de Laureana Wright, la he trabajado, y pongo entre las periodistas y poetisas a Laureana Wright, pero junto con ellas un grupo pues amplio de mujeres que en el siglo XIX van haciendo presencia en la prensa. Por ejemplo, desde principios del siglo XIX, desde todavía en la etapa colonial de México, hay una autora que se firmaba como la Viuda Queretana.
y ella hablaba de la necesidad de establecer normales en las distintas provincias de México. Esa viuda queretana era una mujer con conocimientos, con culta, que seguramente maestra, que lo que le importa y de lo que se preocupa es precisamente de la enseñanza y de la necesidad que tenía este país por nuevas escuelas normales. Y había otra autora que se firmaba como la coleguita, que a mí me da mucha ternura porque ella escribe en una nota que tenía hambre de ser autora, pero que en México no había instituciones para que las mujeres estudiaran y pudieran expresarse como era conveniente, como era necesario para figurar en el ámbito. Ella se estaba defendiendo de las acusaciones que les hacían pues los compañeros o los señores del ámbito de las letras, que les decían pues que ellas no sabían escribir. Decían, pues ¿cómo vamos a saber escribir si a nosotros no nos enseña nadie? No hay instituciones para escribir. Otro ejemplo de este ascenso de las mujeres que pueden dejarnos testimonios de su presencia, por ejemplo, es en la World's Columbian Exposition. Hay aproximadamente un centenar de nombres femeninos que participaron en 3 antologías, ¿sí?, que junto con otros artículos de arte, seguramente muchos de arte prehispánico, que siempre ha sido tan interesante, en el exterior atraían a los asistentes a la exposición y representaron a México en esa exposición. Y en esas antologías hay aproximadamente 100 nombres de mujeres femeninas que están haciendo presencia y que hablan de mujeres que ya podían dejar huella de su paso por el mundo de las letras, de la poesía, de la prosa, de la literatura, descripciones de distintos tipos. Obviamente ya ustedes hablaron de Laura Méndez de Cuenca, que seguramente es otra de las mujeres que yo, bueno, con una frase de ella trato de entenderla. Laura decía, lo que yo necesito es alas para volar. Eso es lo que Laura necesitaba salir de esas limitantes en que la tenía la ciudad, la época, el tiempo en el que le tocó vivir, y ella quería alas para volar. Laureana, pues con su afán de descubrir la manera de que pudiera conducir a las mujeres a su superación, etcétera. Y bueno, todas estas mujeres nos dan elementos de muy distintos tipos, sobre todo por esta capacidad de pertenecer a sociedades literarias, además de seguirlas, de estudiar sus biografías. Sin embargo, frente a estas mujeres que en algunos casos nos dejan archivos, que en algunos casos hacen presencia por sus obras, por sus poemas, encontramos que hay algunos casos que simplemente no nos permiten estudiarlas porque hay muchas limitaciones, no hay esa riqueza que, por ejemplo, encontramos en algunas otras mujeres. Laura Mantecón de González, la esposa del presidente González, es un caso interesante porque no tenemos, hasta ahorita yo no me he topado con información de archivo de ella, sí de su marido, que poco alude a ella, pero en cambio ha sido descubierta por un hecho, como les decía al inicio de esta plática, importante en su vida, ¿sí? El juicio de divorcio que presentó contra su marido. Y entonces pues nos encontramos con esta historia de Laura Mantecón contra Manuel González en el juicio de divorcio. Y aquí les presento a Laura Mantecón, y yo le puse en sus buenos tiempos. ¿Por qué pienso que son buenos tiempos? La fotografía, la imagen no me decía nada, ni el momento histórico en que se tomó, desgraciadamente.
obviamente ella vive de 1845 a 1900. Esas son las fechas de Laura Mantecón, y esto es al principio de su vida de casada. Como en ese tiempo Laura Mantecón se casa a los 15 años y seguramente ahí está en el inicio de su vida, mostrando la ternura de una madre, de un primero o segundo hijo, como fueron los que tuvo con Manuel González. Creo que en este caso es el segundo hijo, Fernando, el segundo de sus hijos, y sin embargo, pues este gesto, esta actitud va a cambiar con el tiempo. Aquí quise plantearles una guía genealógica de los padres del lado González como del lado Mantecón. Y si ustedes se fijan, el padre de ella se llamaba José Simeón Fernández de Arteaga y su madre Josefa Mantecón Pacheco Santibáñez. Era una joven de Alcurnia de Oaxaca, el caso de Laura Mantecón, que es la autora de nuestra fuente de la que estamos analizando, y pues les sorprenderá porque en todo momento la citamos como Laura Mantecón de González. Según dice Carlos, su bisnieto, era común en el siglo XIX, yo no me he encontrado esta referencia en otro lado, que las mujeres eligieran entre los dos apellidos, entre el paterno y el materno, y él dice, Carlos González, dice que Laura escogió el apellido materno a diferencia de sus tres hermanas, porque el apellido materno era de mayor alcurnia en Oaxaca, su tierra natal, y le daba pues una importancia social que le parecía interesante conservar, y por eso ella se va a tomar el nombre de Laura Mantecón y no el de su padre Fernández de Arteaga. Este juicio, el 9 de mayo de 85, pues imagínense a la sociedad de la Ciudad de México la sorpresa que se llevaría ante la noticia de que la señora Laura Mantecón de González presentaba un juicio en términos, como les decía yo, bastante fuertes, bastante, ¿qué diría yo? No quiero decir realistas, sino fuerte sería la palabra, duros contra su marido. Definitivamente este hecho representaba pues una provocación para una sociedad conservadora como era la sociedad mexicana. En esa época absolutamente cuestionaba el divorcio civil enormemente para un gran sector de la sociedad católica. Era un error y se debería de conservar como lazo de unión pues el matrimonio eclesiástico, y por supuesto si el puro hecho de un matrimonio civil inspiraba tantas dudas, tantos malestar, tantas temores, pues mucho más dudas provocaba, o mucho más contrariedad provocaba el divorcio como institución. Sí, ahí los tenemos a ambos. Ahí vemos ya a una Laura Mantecón, no sé si sea mi imaginación, no tengo elementos para decir fue 2 o 3 años después, pero a mí me habla esa imagen de otro estado de ánimo, es otra vestimenta, es otra actitud. Y bueno, el general Manuel González, cuyas fechas, mayor que ella, 12, 13 años aproximadamente, con toda esa gallardía de un general, porque ahí está con el carácter de general del ejército mexicano, ¿sí? Y aquí tenemos la portada del famoso juicio
que pues representa una fuente historiográfica muy importante, pero no solo este juicio, sino en general los documentos judiciales nos dan muchísima materia, quizás no tan atractiva, no tan, que puedo decirles, tan impactante como esta, por tratarse de los personajes que se trataba, pero no por eso menos importante para los que quieren hacer historia, porque ustedes saben que ahora en estas tareas de historiar tienen cabida pues la vida cotidiana, la vida de la familia y temas que antes no eran incluidos pues en el repertorio de los historiadores, y este tipo de documentación es particularmente rico, como lo podrán ver ustedes a través de este juicio. ¿Quién era Laura Mantecón? Yo aquí estoy usando la descripción de su propio nieto. De muy buenos payales, como se ve, eligió para sí desde muy joven el apellido materno de Mantecón por considerarlo de más abolengo y emparentado con clérigos de alto rango en aquella villa de Antequera, a diferencia de sus hermanas Luz María Josefa y Delfina, quienes prefirieron usar el apellido paterno de Fernández de Arteaga. Costumbre esta muy común de elegir entre sus apellidos paternos o maternos en las mujeres entonces, cualquiera fuera su estrato social. Yo quise ponerles esta cita porque, bueno, pues creo que es importante. Aquí tenemos un símbolo de la ciudad de Oaxaca, que fue el escenario donde se va a desarrollar Laura Mantecón, y aquí de su padre, que incluso, si ustedes ven, fue gobernador de Oaxaca en un momento muy conflictivo del país, 46-47, cuando México, bueno, sufre la invasión de los ejércitos norteamericanos, y es un hito en la historia de esta sociedad mexicana y de los gobiernos mexicanos, porque se dan cuenta que los riesgos que se estaban corriendo en ese momento eran muy graves. Pero el aspecto físico, ya ustedes la vieron, pero ¿cómo nos la describe uno de sus descendientes? Es importante que les diga que la descendencia de los hijos de Laura finalmente quedaron en manos de su padre, y no hay de entrada una actitud favorable a Laura. No podemos partir de la base, no es que como era su bisabuela o su madre o su abuela, en cualquiera de los casos, en este caso era la bisabuela, bueno, pues hay una especial, ¿qué les diría?, afecto o interés. No, hay una cierta distancia, pues porque lo que hizo Laura dejó muy lastimada a su descendencia, primero a su familia y después a su descendencia, ¿no? Digo, sin meterme en el aspecto masculino ni de entrar en esa materia, que quizás ahorita veamos por boca de Laura cuál fue la problemática del matrimonio. Bueno, pues aquí nos la describen como una mujer bella, de mediana estatura, de un rostro muy dulce, con ojos claros, tristes, pero con mucha expresión, y como era una joven de una clase social alta, de maneras y de trato muy fino, ¿sí? También aquí, siguiendo la narración del nieto, pues que la última parte dice que es una mujer aparentemente serena, pero con un gran carácter, con una fortaleza sorprendente por su valor físico, porque ella acompaña a su marido en muchas de las campañas que él tuvo en los años de recién casada. Se casan en 1860, precisamente cuando
está por terminar la guerra de reforma y por iniciarse la invasión de los ejércitos, de la invasión tripartita, ¿verdad? Poco después a estos sucesos. Entonces ella muchas veces tiene que acompañarlo al campo de batalla y tiene que mostrar esa fortaleza, y parece que ante esa figura aparentemente frágil, ella era una mujer, aquí la describen pues como yo creo que con toda justicia, generosa por las buenas, irreductible por las malas. A mí me quedé con esa expresión, una mujer irreductible por las malas, y solo una mujer con esa fuerza, con ese carácter, se pudo haber levantado contra un marido tan poderoso como era el suyo. Aquí está una imagen más de Manuel González, y aquí está una descripción de Manuel González por uno de sus mayores críticos, Quevedo y Subieta. Entonces lo que aquí dice pues tampoco es de alguien que quisiera destacar la parte muy positiva del entonces creo que era coronel, pero no por eso deja de destacar, de valorar sus cualidades, que por lo visto todos los que aluden a la personalidad, al físico de Manuel González, hablan de esa fortaleza que retaba a la naturaleza, ¿sí? Fuerte hasta parecer que su fuerza dominaba a 20 leguas sin rendirse, capaz de pasar varios días sin comer, ni beber, ni dormir, o durmiendo al paso, o con el fusil al hombro, cuerpo que la naturaleza produjo en uno de sus más locos esfuerzos para tener en él quien desafiara a ella misma. Y bueno, que ni le importaba comer, o que comía como lo que podía. Pero bueno, sí hablan de un hombre fuerte frente a una mujer también fuerte, ¿sí? Aunque ella aparentemente no lo mostraba. Y continúa Carlos González Montesinos describiendo a su antepasado. Sus facciones completamente regulares, de ojos claros y relampagueantes en sus enojos, tiernos y amorosos en sus momentos de bienestar y sosiego. Su barba y bigotes de negro intenso, escrupulosamente recortados, imprimían a su cara un tono de fiero imperio que hacían que se rindieran las mujeres, muchas de las veces sin él proponérselo. Ahí sí no dudo un poco de la fuente. Tenía fama de enamorado y lo era en extremo. Estas son palabras de su bisnieto, ¿no? Del juicio, porque sí, realmente eso no estaba en duda. El mismo González, en el mismo juicio, ni siquiera se discute. Sí, el adulterio era prácticamente aceptado. Traslucía, vuelven a la idea de la fuerza, traslucía tanta fuerza física y vital que infundía respeto, atracción y seguridad. Pues yo creo que sí, las tres cosas. Un hombre con esa presencia, con ese poder, con esa fuerza física, atracción, bueno, se ve buen mozo indudablemente, y seguridad, pues seguramente también hizo creer a Laura que iba a estar muy segura con él. Pero ¿qué dice Laura? Vamos a ver en el juicio de divorcio. Luchando unas veces con el celo proverbial en los que contraen uniones desiguales, habla de las distintas edades, y otras con la caprichosa voluptualidad de su carácter irascible, convirtióme en un fardo a quien hacía ir y venir en los caminos, conducida por sus ayudantes o subalternos, teniendo luego el ridículo de suponerme en inteligencia con ellos. Ya sabemos de qué inteligencia habla. Bueno, lo importante de esto es que esta información, este tipo de información, este detalle que habla bueno, aquí nos está diciendo diferencia de edades,
celos. Teníamos que andar ahora sí que en el campo, en la batalla, siguiendo al general, al marido en el campo de batalla, y antes o después teniendo que convivir con los soldados y, para colmo, sufriendo las sospechas de su cónyuge, ¿no? Esto es, supongo, que cuando todavía entre ellos existía cierta cercanía. Aquí está, es probablemente algo que no todos conozcan. Miramón, cuando contrae matrimonio con Laura, era miembro del ejército conservador, y es muy interesante porque la propia Laura en un momento dado va a ver a Juárez y le pide un salvoconducto después de la batalla de Calpulalpan, que ahí sale un poco mal parado. Miramón le pide un salvoconducto para que pudiera ir a atenderse a su casa, y ella, claro, en el documento habla de todo esto, cómo va siguiendo su vida, los acontecimientos del momento histórico, los detalles a veces insignificantes, claro, siempre destacando, pues es ella la que está presentando la demanda, siempre destacando pues su valiosa actuación frente a la muy criticable de su cónyuge, ¿sí? Y bueno, consiguió ese salvoconducto, y gracias a eso el general puede mantenerse, puede mejorarse, puede cuidarse, y también, bueno, pues Laura ahí presume de sus esmerados cuidados para con su esposo, que no desmiente, por ejemplo, su bisnieto. Y el bisnieto tenía una fuente de tradición oral para varones, se llamaba, que el general González, supongo, no habla en específico cómo se dio esta tradición oral para varones, pero debo de entender que a los descendencia masculina los reunía y platicaban de sus experiencias, y en esas pláticas no quedó fuera el problema con su esposa, ¿sí? Finalmente, también porque intercede Laura, logra que González acepte dejar las filas del conservadurismo y pasa a las filas liberales, y ahí lo tenemos en la batalla del 2 de abril, ya digamos más cercano a Porfirio Díaz, ya dentro del ámbito de influencia de Porfirio Díaz. Ahí lo tenemos con algunos otros allegados al futuro presidente, Porfirio Díaz. Ahí está Manuel González, y sentado en medio está Porfirio Díaz. Y bueno, pues únicamente para recordar a la pareja que hizo época en México durante tanto tiempo, Carmelita Romero Rubio y don Porfirio, en sus años juveniles. Finalmente, Manuel González va a tener acceso a la presidencia de la República en 1880, va a ser presidente de México de 1880 a 1884, y bueno, pues obviamente no pasó de ser percibido por la prensa, y generalmente destacando sus cualidades. Esta es una nota del Nacional de 2 de diciembre de 80, en que habla del carácter elevado, de la rectísima intención, de la indomable voluntad para el bien público, y de un juicio de una claridad de inteligencia que quedan comprobados una vez más con el acelerado nombramiento del gabinete. O sea, es el inicio de una administración en que todo el mundo esperaba mucho de esta administración, ¿sí? Finalmente, bueno, en 1884, vinculado con este tema que estamos viendo, el juicio de divorcio, nos vamos a encontrar con que Manuel González logra que se modifique el Código Civil, que particularmente afecta al caso que nos ocupa por los cambios de
el divorcio, que se hacen al divorcio, facilitando un poco la posición de don Manuel González en este asunto, ¿sí? Y bueno, pues aquí vemos que el tema del divorcio de Manuel González y de Laura no pasa desapercibido por la prensa, sino que por esta demanda de divorcio, por lo dicho hasta aquí, se ve que en el primer libro del Código las innovaciones más notables son las relativas al divorcio y a la tutela de los hijos, las que por desgracia no serán del bien de la sociedad. Así es que era de desearse que no se hubieran hecho tales reformas, tanto más cuanto que en el libro cuarto, etcétera. O sea, para muchos se le acusó a González que hizo estas reformas para acomodar a modo las condiciones del divorcio. Ahora, estamos hablando de un juicio de divorcio. Varias veces lo he mencionado, pero ¿cuál era el concepto del divorcio? Tanto del de 1884 como el de 1859. Se establece el divorcio en México, según algunas estudiosas del tema, considerado como separación de los cónyuges, viene de muy atrás. Incluso hay quienes ven sus antecedentes hasta la etapa casi prehispánica. Y se mantiene en la etapa colonial como divorcio, como separación de cuerpos. El divorcio era aceptado únicamente como separación de cuerpos. El vínculo matrimonial continuaba, pero se permitía a los cónyuges, cuando ya no había ningún remedio, separarse y vivir cada uno respetando, claro está, las obligaciones que tenían con el cónyuge, ¿sí? Curiosamente, en 1850, cuando se establece en México el divorcio civil, no cambia este concepto del divorcio. Se sigue manteniendo esta idea del divorcio únicamente como separación de cuerpos. Y el divorcio vincular, que es el que separa a las parejas y les permite hacer una nueva vida matrimonial, volverse a casar, eso se va a establecer hasta 1914 con Carranza y se va a consolidar en la Constitución del 17. Entonces nosotros estamos hablando, todo este divorcio, el de la demanda de divorcio de Laura, no implicaba para nada que la posibilidad de que Laura o González pudieran volverse a casar. Es simplemente la separación de cuerpos con determinados derechos que la ley señala. A mí me interesa leerles a ustedes la circular que el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos envió para establecer con la ley de matrimonio civil de 1859, para que se den cuenta de los mismos republicanos de la reforma cuál era su concepto sobre el divorcio. Y dice así esta circular: con relación al divorcio, el gobierno, amparando siempre la esencia de la unión conyugal, ha señalado como causa suficiente para la separación temporal de los esposos todas las que justamente hagan amarga, desesperada e insoportable la vida común de los casados. Sin embargo, ha prohibido expresamente, como es de su deber, la realización de otro enlace mientras viva alguno de los divorciados, garantizado el lazo conyugal hasta en estos casos ciertamente graves. La familia conservará el amparo que le dio la naturaleza y que le consagró la sociedad. Esto es una circular, como les decía yo, a don Manuel Ruiz, el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos en 1859. Y la ley del matrimonio civil que
es una de las famosas leyes de reforma que dan cuerpo a ese movimiento tan importante de la secularización de la sociedad civil. En esa época dice: el matrimonio civil es indisoluble, por consiguiente solo la muerte de alguno de los cónyuges es el medio de disolverlo. Pues aunque nos parezca increíble, este concepto del divorcio va a prolongarse hasta 1914 y, como les decía yo, ya quedará establecido constitucionalmente en 1917. Entonces, esto es muy importante porque nos ubica en qué tipo de discusión, cuál era el tipo de discusión que se estaba dando en este momento, cuáles eran los alcances de ese divorcio solicitado por Laura y cuáles las limitaciones. El divorcio, aquí sí me voy a abstener, principalmente fue atacado por los católicos, ¿sí? Son ellos, son este grupo, este sector, los que van a ver al divorcio verdaderamente como un riesgo para la sociedad en su conjunto, porque ponía en riesgo la moralidad de los individuos, la pervivencia de la familia y la reproducción social, ¿verdad? Entonces era realmente contra todos los principios de los católicos esta cuestión. Hablaba de tú, la personaje que aquí mencionan como tú es el liberal, y le dice: tú adoras a tu Dios y esa pluma que tú pagas blasfemará de tu Dios, y esa pluma, perdón, es que me pierdo, y esa pluma que tú pagas pedirá el degüello de los obispos para halagar las pasiones del tirano. Amas a tu familia y esa maldita pluma ensalzará el divorcio y el matrimonio civil. Quisieras que tus hijos al instruirse aprendieran la verdad y el bien, y esta infame pluma pedirá para ellos una enseñanza atea y una moral tan universal como pueda hacerlo una prostituta. Defiéndete, sociedad, defiéndete de esa infame prensa que tu liberal gobierno desata contra ti. Esto es en 1885, precisamente en el momento en que se está jugando esto. Y otra también muy importante, pero notad una cosa, este es del Tiempo, otro periódico católico, pero notad una cosa: el liberalismo que con el matrimonio civil ha querido dar igualdad de derechos a la mujer honrada y a la perdida, en realidad la desiguala. Ante este confeccionador de voluntades que se llama casamiento civil, la mujer perdida encuentra lo que necesita, supongo que un esposo, la mujer encuentra lo que necesita, supongo que a eso se refiere. La mujer honrada no puede hallar lo que desea. Para sancionar sus carnales deseos, basta la primera la autorización de un hombre. Para santificar el amor de su alma, quiere la segunda los tesoros de la religión. Desgraciada, aún no has comprendido que cuando el liberalismo no pueda darnos de un golpe toda la libertad apetecida, marcha su objeto poco a poco. En realidad te casa, es decir, te esclaviza la voluntad de un hombre, pero tu bello ideal es llegar a permitirle que puedas pertenecer a todos y dar al mismo tiempo al hombre autorización para poseer cuantas mujeres quiera. O sea, sí está causando muchísimos comentarios, muchísimos temores este tema del divorcio. Y ahora pasamos a la demanda del divorcio propiamente. Esta es la portada de esta demanda de divorcio que Laura se preocupó por imprimir para que pasara a la historia todo este alegato que la justificaba, su actuación, y daba cuenta, porque tenía una conciencia histórica muy importante, Laura Mantecón. Ella sabía que su caso tarde o temprano iba a ser juzgado por la historia, ¿sí?
Aquí está el aspecto de las leyes que mencioné hace un momento. Y Laura inicia el juicio de divorcio con unas palabras justificándose. Dice Laura Mantecón, el inicio del divorcio, de la demanda, perdón, del divorcio. Laura Mantecón de González, ante ustedes comparezco y salva las protestas de estilo expongo, que mucho tiempo vengo luchando con dificultades del orden moral para decidirme a promover un litigio que por ruidoso y en beneficio de mis hijos he aplazado, esperando una solución pacífica y razonable que zanjase dificultades y fijase mi situación social. O sea, ella no se parte de ligero, ella pretende dar la imagen de haber tenido paciencia y haber luchado porque las cosas se compusieran. Según plantea ella en el documento que estamos aludiendo, desde los primeros tiempos de su matrimonio ella sufre todo tipo de faltas de respeto, infidelidades, malos tratos, etcétera. Inmediatamente de esta justificación, algo que debe de haber un párrafo que nos resulta impactante ahora, mucho más en el siglo XIX. Por los que no alcanzan a leerlo, lo leo. En un inconcebible orgasmo de furor erótico, mi esposo se ha empeñado en hacer transparentes los muros de su alcoba y ha puesto un lujo de satisfacción en revelar al mundo lo que por espacio de muchos años me empeñara yo en ocultar. El demonio de la lujuria se enseñoreó de mi marido, devorando sus recursos cuantiosos con la misma facilidad con que antes absorbía los que por mi corporal trabajo adquiría yo. Laura, en estos años de guerra, en estos años iniciales en que todavía había una buena relación, dice que ella tuvo que soportar muchas veces los gastos con base en lo que su familia, que era adinerada, le permitía, le daba, y después con el trabajo de ella, cuando ya hubo problemas y ella buscó la independencia económica, pero bueno, todavía en los años de la lucha, de sus años de como parte del ejército, primero conservador y después liberal, ella fue una gente que aportó y que trabajó por el bien de la familia, pero todos sus esfuerzos, yo estoy describiendo las palabras de Laura porque son parte del juicio y es lo que nos dice ella sobre la vida que compartió con Manuel González. Decía, todos sus esfuerzos fueron inútiles. Siguen sus quejas, sus expresiones, estoy eligiendo algunas, es un expediente bastante amplio. En los cortos intervalos en que durante ese periodo estuvo el señor González a mi lado, más de una vez tuve ocasión de presenciar actos vergonzosos de mi marido con las sirvientas de mi casa, sin que por mi poca edad y falta de malicia, ella hace mucho hincapié en su poca edad, que tampoco me parece exagerada para la época, porque no llegaba, era con 12, 13 años. Sí es una diferencia notable, pero en esa época era bien usual y sus compadres, el matrimonio Díaz Romero Rubio, la diferencia era realmente muy significativa, ¿no? Entonces me llama la atención que ella hiciera tanta alusión a esa diferencia de edades, sin que por mi poca edad y falta de malicia, eso sí lo considero, pudiese darme cuenta de ellos. Conformábame de buena fe con las primeras explicaciones que se me daba, y de ese modo aquel hombre muy superior a mí en edad hizo de mi candor un arma para sus desórdenes.
Aquí dice que pasó la prueba los primeros años, se inició la época de bonanza y en esa época el dominio de la lujuria se enseñoreó de su marido, devorando sus recursos. Ya leí esta parte. Y en la segunda dice que él vivía a expensas ella tuvo que vivir a expensas de su trabajo honrado. Jamás cuidó de rodearme convenientemente como cumple un marido delicado y prudente, que a fuerza de hacerme testigo de sus torpezas y de emplear para conmigo en el trato íntimo y en sus cartas un lenguaje nada decente, consiguió desgarrar el velo de mi inocencia, pero no aniquilar mi pudor. Bueno, finalmente las quejas de Laura son múltiples. En esta parte del juicio: adulterio, palabras soeces, malos tratos, faltas de respeto de diverso tipo, el mal carácter que él tenía, celos y la influencia negativa que él ejercía sobre sus hijos, porque muchas veces los hacía visitar o los llevaba a la casa que compartía en algunas ocasiones con alguna de sus concubinas, ¿sí? Ella es muy interesante porque ella, ya cuando están los problemas, se separan en 1878 y hasta 1885 se mantienen separados, cuando ella va a presentar el juicio de divorcio. Y en este ínter, Laura, bueno, cuando ya él va en pleno ascenso al poder, o ya cuando él está ocupando el poder, ella intenta de mil formas ganarse la vida. En principio ella abre un liceo políglota y politécnico, pero bueno, él se encarga, los hilos del poder se encargan de evitar que los profesores sigan ayudándola, las maestras, de evitar que los alumnos asistieran y demás. También pone una casa de modas y tiene problemas. Inicialmente trata de abrir una casa de huéspedes, se acusa que es una casa que recibe parejas, no de matrimonio, y entonces parece que uno de sus hijos va y la enfrenta y le dice que pues no tiene, que no debería de actuar de esa manera y que no se debería de prestar para esos manejos. Entonces ella está acosada. Ella, a mí me da la impresión que no me da la impresión, ella lo dice, y por lo que muchas de estas notas yo no algunas las confronté con los periódicos y me encontré que en efecto sufre accidentes, le roban varias veces, aún en el extranjero les roban su documentación. O sea, debe de haber sido realmente muy difícil confrontarse con el poder como ella lo hizo, ¿sí? Aquí está la nota, del liceo, yo la tomé de un periódico de La Libertad, y habla de, sus deseos, sus intentos por salir adelante por sus propios medios, ya que hay un momento en que no recibe fondos de su esposo. Y finalmente, y esto es lo que a mí me vinculó algún día con Laura, yo me encontré con una notita de 7 líneas en el periódico que decía literalmente, no pero uno semejante: felicitamos a la señora Laura Mantecón de González, esposa del expresidente de la República, por haber recibido un título de doctora por haber recibido un título de doctora en medicina en una universidad norteamericana. Ya cuando yo seguí buscando me di cuenta que sí, en efecto, Laura acabó saliendo del país, estableciéndose en el norte, estudió paramédica homeópata y regresó a México, llegó inclusive a registrar algún medicamento y trató ya posteriormente, y siguió tratando por todos los medios de sobrevivir. Sobrevivió al general González 7 años, ¿no? Ahora, los motivos del divorcio, déjenme platicárselos.
con más información. El adulterio. Ella dice, cometido en innumerables ocasiones, incluso, afirma Laura, mi marido vive públicamente amancebado en la actualidad, teniendo varios hijos adulterianos en quienes consume una gran parte de los intereses que a su familia legítima corresponden. El segundo, ella habla de corrupción de los hijos. ¿Cómo llevaría a cabo esta acción de corrupción de los hijos Manuel González? Ella dice, pues la querellante se preguntaba, ¿puede corromperse de una manera más seria y trascendental a un hijo que calumniando en su presencia a la madre que le dio el ser, autorizándola e insultándola en la desgracia y haciéndolos eunucos de su serrallo y custodia y compañera de aquellas mujeres? O sea, lo que los está acusando a Manuel González de corromper a los hijos porque los llevaba a las casas de sus concubinas, fundamentalmente de dos de ellas, que vivieron largo tiempo con él, socialmente se manejaron y que mucha gente del pueblo, porque esto se ve cuando se presentan los testigos, algunos de estos testigos dicen, pues yo creía que era su esposa, que era la primera dama, ¿no? E incluso en algún momento se vitoreó a la primera dama cuando era alguna de estas dos mujeres, Juana Orm y una más, ¿no? Entonces, ella decía, pues era cierto esto que decía, no precisamente este concepto de la corrupción de sus hijos, pero bueno, esta era su posición. Abandono de la casa conyugal es muy interesante porque finalmente esta parte yo no la he podido describir, es muy larga y es muy detallada, pero ya hay un momento que cae en una trampa y sale de la casa y ya él la convence de que ocupe otra casa y ella dice que quien abandonó, pues por esos hechos Manuel González, haberla acusado de abandono de hogar. Sin embargo, Laura, que debe de haber estado bastante bien tutelada en este divorcio, aconsejada, dice quien abandonó la casa familiar fue él, porque la casa familiar radica donde radica la esposa. Claro que el juez que lleva el caso y el defensor de Manuel González, pues prácticamente se ríen de esto porque ella en algún momento, pues como les digo, viajó, estudió en Nueva York, hay un momento en que se tienen noticias que anda por el Niágara y dice en la defensa de Manuel González, dicen, bueno, en ese caso, si así fuera, pues la casa conyugal estaría, el domicilio conyugal estaría en el Niágara, ¿no?, en Canadá. Entonces esto es absurdo. La casa conyugal es donde radica el marido y esto pues le quitan la validez a esto. Se vicia, pues sí, ella expresa muy malos tratos, incluso dice que su cuerpo expresa el maltrato, las cicatrices, las muestras de que él le dio un maltrato en la vida. Y ella digo que todo este divorcio se debe, esta acción de Laura de presentar la demanda de divorcio en parte a una falso, ¿qué les diría yo?, idea del momento histórico que estaba viviendo, a un juicio equivocado de Laura. En algún momento en que hubo un zafarrancho entre los esposos, Laura, lastimada, acude a sus compadres, a don Porfirio y a doña Carmelita, lastimada. A ella no le queda duda que al final del gobierno de González, cuando Porfirio Díaz está preparando
la candidatura, su próxima candidatura, reelegirse por primera vez, pues el momento de Manuel González ya no era tan fuerte, ya no tenía el poder que había tenido en años anteriores. Y ella confía, fíjense qué ingenua se ve aquí, que Porfirio Díaz iba a decir su verdad, la de Laura. Que sí, que en efecto ella pensaba iba a aceptar que Porfirio Díaz la había visto llegar a su casa golpeada, y Porfirio Díaz era el primero en la lista de los testigos y él no acepta hacer presencia hasta el final y contesta con evasivas, como todo un político como era Porfirio Díaz. Dice que en efecto la señora Laura fue ese día a su casa, pero a él no le consta que hubiera sido maltratada y que a él había visto un trato amable y cordial de Manuel González a su esposa en el trato que ellos tenían. Entonces su testigo de lujo, que era Porfirio Díaz, contra el que ella, yo creo que confió totalmente, pues se le vino abajo. Entonces no se pudo probar la sevicia, pese a que muchos de los testigos eran gente del servicio, que prestaban servicios ocasionales a la casa del matrimonio y que sí declararon a favor de Laura, pero bueno, pues socialmente eran de poca monta, pese a que la ley les diera la misma condición, pero bueno, se puso en tela de duda la veracidad de sus juicios, y el que no podía haber sido puesto en tela de duda, pues se lo negó, que era el de Porfirio Díaz. Bueno, el juicio de divorcio nos presenta datos directos de los personajes, que consigna una gran cantidad de información de la que yo solo les he dado pequeñas probaditas, y que nos dan cuenta de no solo de la vida de esta pareja, sino la de vida de México en ese momento, de los valores, de las costumbres, etcétera. Aquí tenemos algunos comentarios de la prensa del juicio de divorcio, a favor de Laura en algunos casos, el inicio del juicio y más críticas de periódicos católicos. Únicamente me interesó darles la población de católicos para que vean cómo estaría la población de la Ciudad de México en este juicio. La población total de la República en 1885 era de 10 millones y fracción, ¿sí? En 1900 era de 13.607.000 y fracción. La población de católicos en 1895, porque no encontré datos de 1885, era de 12.517.518, mientras que en 1900 los católicos eran 13.519.000 de 13.607.000, el total de la República. Ahora, por lo que toca a la población del Distrito Federal, en 85 eran 324.365 y en 1895 eran, de esos, ya en 95 eran 469.764 católicos y solo 4.900 protestantes. Y en 1900 eran de 534.000 y fracción católicos y únicamente 4.768 protestantes. Y debe de haber habido ahí un margencito para otros credos. Entonces realmente nos damos cuenta que el equilibrio en función de la posición de la sociedad
en el caso de divorcio debe de haber sido bastante en contra de esta práctica, y mucho más de un personaje tan relevante como el de Laura Mantecón. Bueno, aquí seguimos con algunos juicios y cerramos después de destacar la importante información que el juicio nos da, la casa de Manuel González en Chapingo, que fue una de sus palacetes, y con el paso del tiempo pues ya no es el Manuel González que les enseñé hace un rato. Su muerte destacada por un personaje, ay Dios mío, ¿cómo le hago aquí? Fin de presentación. Bueno, pues ya nos quedamos. A ver, me dice cómo. Si la tecla ESC está a la izquierda. Es que, ya. Bueno, entonces decíamos aquí al que le está haciendo una homenaje, si se puede llamar, nada menos que José Guadalupe Posada. Y finalmente, en 1893, el testamento, una nota que habla, una nota de Manuel González que habla de los herederos de su fortuna fueron sus hijos, y dejó al margen a su señora esposa, a la que muy poco le tocó. En cuanto a la señora Mantecón, tampoco está considerada en el testamento, pero dícese con insistencia que entablará un juicio y que ya tiene nombrado apoderado que la represente, o sea, no se cansaba de su lucha. Y finalmente, bueno, muere en 1900 Laura Mantecón, y con esto podemos decir que se termina la historia, esta larga historia de esta pareja tan importante, y que espero haber destacado el valor de estas fuentes judiciales para la construcción, en este caso de una biografía, pero la elaboración de cualquier tema que nos parezca importante. De la veracidad del juicio que me refiero aquí, que veo que ustedes están tratando de leer, pues lo fundamental es confrontar las fuentes, ¿sí? Verlas con una cierta distancia y confrontarlas con otras fuentes y ver qué tan ciertas pudieran ser. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Creo que me alargué demasiado, pero muchas gracias.